de Punta Arenas que tenía esta refracción, tenía un astigmatismo miópico y había sido tratado con LASIK hace varios años atrás. En ese momento fue un LASIK con microquerátomo. Y entonces en el control 3 años post-LASIK, esta paciente presentaba esta refracción, o sea, desde este -5 con -2 aproximadamente, tenía esta regresión en el ojo derecho -1, -1,75 y en el otro ojo -1,25. Y lo que destacaba la biomicroscopía es que había invasión epitelial. En ese momento, este era un caso compartido por un colega, entonces él en ese momento levantó el flap y se hizo un aseo y quedó con esta refracción posoperatoria. Entonces, 3 años post-LASIK, se levanta el flap y se hace un aseo producto de esta invasión epitelial. Luego viene el control de los 3 meses, luego de este levantamiento con aseo, presentaba esta refracción que en realidad está bastante bien, pero lo que destaca es esto. En la biomicroscopía había una invasión epitelial, si se fijan en el ojo derecho, de 5 a 7, está como más o menos a 2 milímetros del limbo, está justo en la zona, en el límite del flap con el resto de la córnea, y mientras que en el ojo izquierdo de 5,9 era mucho más extenso la invasión epitelial. Se indicó, era bastante leve, era periférico, no interfería, el paciente tenía buena visión. Estos son elementos de juicio para decir, en realidad no se hizo nada y solo control los 3 meses. Los controles eran un poco irregulares porque la paciente era de Punta Arenas, eso no hay que olvidarlo. Y esta fue la evolución a los 3 meses. Ustedes ven que hay una progresión, o sea, en el fondo hay estos clústeres, estos islotes han crecido y son un poco más confluentes y están acercándose hacia la zona un poco más central. Esta era la refracción del paciente, tenía una refracción un poquito peor quizá que la que tenía anteriormente. Las visiones todavía estaban bien, pero a diferencia del control previo, la invasión en el ojo izquierdo era mayor, era más grande. Así que lo que se hizo fue disparar estos islotes del ojo derecho con Jack y en el ojo izquierdo se levantó y se hizo un aseo nuevamente. Al mes postoperatorio, esa era la refracción, bastante buena. Y luego se pierde el paciente, obviamente, el paciente de Punta Arenas y controles irregulares, 3 años después, presenta esto. O sea, es una gran invasión epitelial, ya en realidad estos son islotes bastante confluentes, que están amenazantes, se fijan, bastante cercanos ya al centro, y la refracción era totalmente irregular, o sea, lo que marcaba +3 con -4 y con eso llegaba casi a 0,5, es porque recordar que estos islotes van a producir, obviamente, estas células, alteraciones a nivel corneal, astigmatismos irregulares, que en realidad no mejoran la refracción con la corrección al aire. Y entonces, producto de esta mayor invasión epitelial en el ojo izquierdo, se hace de nuevo un lift de flap, se hace un aseo, se aplica mitomicina C en la interfase, luego voy a explicar bien cómo se hace, hay un video. Andrés, Sí, la paciente se fue a Punta Arenas y después, donde se perdió los 3 años, pero se había alcanzado a hacer el tratamiento con Jack en el derecho y sí, levantando el flap. Ah, ya, sí, correcto. O sí, sí, sea, esta sí, es una recidiva de aquí. exactamente. Eso Ya, es lo perfecto. interesante del caso, efectivamente, es la recurrencia altísima de estos casos. Eso es lo que les quiero enfatizar. O sea, el paciente ha tenido por lo menos 2 LIF, ha tenido por lo menos 2 disparos con Jack, o sea, un caso como, digamos, recalcitrante, muy difícil de tratar. Eh, Entonces, se hizo el aseo en el ojo izquierdo, se limpia bien. Acá voy a enfatizar en cómo es el tratamiento más adelante, pero en realidad lo que hay que destacar es que esto está en la interfase, por lo tanto, hay que limpiar tanto el lecho estromal como la cara estromal del flap, ambos, y de forma muy prolija, para remover todas estas células que han invadido esta interfase. Vuelve al control a los 6 meses, tenía de nuevo algunos islotes, vuelve de nuevo nuevamente esto a aparecer, así que se retratan los islotes con Jack, control en 6 meses y de nuevo el paciente presentaba una vez más islotes, presentaba nuevo crecimiento epitelial, tenía estos clústeres que eran más invasivos, así que en ese momento lo que se hizo fue levantar el flap, hacer un aseo, aplicar mitomicina C y suturas interrumpidas,
para de alguna manera sellar todos los bordes y de esa forma impedir, formar una barrera mecánica que impida la invasión de estas células hacia la interfase. Luego vuelve, la visión había caído nuevamente y en un año aparece esto, que era lo que uno quería evitar, ¿cierto? O sea, en el fondo todos los otros tratamientos, que fueron varios, todos estos levantamientos y todos estos jazz que se hicieron previamente en este paciente, lo que buscaban efectivamente era que no ocurriera esto. O sea, en el fondo que no hubiese una migración de estas células hacia la zona central que alterara la visión de manera tan violenta. Como recuerdan, este paciente, digamos, por la limitación geográfica, era difícil controlar seguido y el paciente era bastante irregular, entonces uno se iba a esta sorpresa. En esa parte, lo que había OCT con bastante buena resolución. Esto es lo que se ve en el ojo derecho, es un OCT de córnea. Y acá ven claramente cómo se ve, no tengo puntero acá, pero cómo se ve en la interfase, ¿cierto? Estos islotes cómo van creciendo. Y mientras que en el ojo izquierdo en la zona mucho más central, se fijan, es una opacidad bastante gruesa, que abarca toda la zona de la interfase, en varios puntos, si se fijan acá. Esto es, bueno, otro CT, pero bueno, la pregunta aquí, ¿qué hacer? ¿Qué se le ocurre hacer en este momento? Un paciente, en resumen, que fue un LASIK para un astigmatismo miópico, que ha tenido múltiples tratamientos por invasión epitelial, tanto con YAG, con levantamientos del flap, con aseos, con mitomicina, con suturas, pero a pesar de todo, aparece así. ¿Qué, qué les parece? ¿O qué harían de diferente para tratar a este paciente? No sé si le ocurre algo más antes de continuar. Poner algún adhesivo biológico en la interfase, Mm, después de haber lavado, obviamente, y haber puesto todo lo que ya se hizo en múltiples ocasiones, volver a hacer lo mismo más un adhesivo. mm. Sí, por ahí, exactamente. O sea, es una de las cosas que ha cambiado un poco el manejo. Y efectivamente, como dice Gonzalo, fue una de las cosas que se hizo en este caso. Y aquí está el video. Entonces, lo que se hace es efectivamente con una espátula limpiar. Ojo que acá este era un flap con microquerátomo y en ese caso los cortes son mucho más horizontales, digamos, versus un femto, que el corte inicial del sidecut, me refiero, es primero vertical y luego se realiza en forma horizontal, lo cual teóricamente podría formar una mejor barrera para la invasión epitelial. Hay que ser muy prolijo acá en limpiar, como les decía, tanto el lecho estromal como la cara interna, la cara estromal del flap, que es lo que se está haciendo ahí, con mucho cuidado, con una espátula, con Wetzel, ir removiendo lo que más se pueda. Acá se hizo un lavado, se aplicó, digamos, alcohol y luego se aplica mitomicina con esta esponjita. Se hace un lavado profuso, se hace una limpieza adecuada y finalmente se termina de limpiar y se aplica lo que decía Gonzalo, el adhesivo tisular. Hay que ser prolijos, se hace en forma como de dona, si se fijan. En el fondo lo que uno trata de hacer, de nuevo, al igual que las suturas, es una barrera mecánica. Entonces, lo que hay que hacer acá es importante, aplicar primero uno, o sea, uno de los adhesivos, generalmente el azul primero, esperar unos segundos, luego aplicar el rojo, no al mismo tiempo, y tener mucho cuidado con que no queden residuos por los bordes, porque a veces, usted lo ha visto en los terigios, por ejemplo, que si queda mucho sobrenadante, o sea, mucho exceso de pegamento por los bordes, eso puede alterar el parpadeo, remover, y con eso a veces es un punto de gatillo para que salga en bloque todo el pegamento, y eso puede, digamos, echar por tierra todo el tratamiento que se hizo con el adhesivo. Entonces, vamos a revisar, pero brevemente, cómo quedó este paciente. Tenía pequeños islotes muy marginales en el ojo izquierdo, que fue siempre el ojo peor. A los 3 meses estaba bastante bien.
Ese fue el resultado final después de esto. Y que en realidad anteriormente con lavado, con sutura y con todo el resto no había resultado, y la verdad es que el adhesivo tisular fue un gran elemento en este caso, eh, que nos permitió, digamos, tratar a este paciente. Así que una pequeña revisión del tema. La invasión epitelial es rara, es una complicación rara de ver, no es frecuente. Hay algunas cosas que no todas son absolutas, pero que algunos estudios muestran factores de riesgo y que la incidencia aumentaría con, obviamente, cada vez que hay retratamientos, o sea, cuando se levanta el flap porque hay una manipulación. eh, Algunos piensan que el microqueratoma podría aumentar esto en comparación cuando han hecho series comparativas con Femto. Algunos piensan que sí, otros no han demostrado diferencias, así que lo dejo como cuestionado. Y una de las diferencias que les contaba es que el flap del Femto es vertical en los sidecut y en los otros es horizontal, por lo tanto la barrera es mucho más sólida. Y lo otro que se piensa es que el láser en sí provoca mayor grado de inflamación y por lo tanto, en el fondo es una inflamación más controlada, pero que permite una adhesión. Esa inflamación permite una adhesión un poco más fuerte en los bordes. Entonces, algunas veces al levantar un flap de femto es algo más difícil que lo que se hace con un microqueratoma, que es más fácil entrar. Eh, los daños que esto puede provocar son múltiples: melting del flap, un astigmatismo irregular, que es lo que habíamos visto, disminución de agudeza visual, etc. Pero el gran problema, como que hoy evidenciado en este caso, es la recurrencia. O sea, es un paciente que fue tratado múltiples veces y esto recidiva, vuelve a recurrir. Y entonces eso lo hace un manejo complejo. Eh, las indicaciones del tratamiento, o sea, cuándo ir a tratar esto, si son aislados, periféricos, no hay molestias visuales, no hay disminución de la visión, y generalmente se observa, pero si hay astigmatismo regular, si hay una amenaza fuerte del eje visual, o sea, hay un crecimiento progresivo, si hay franca disminución de la cosa visual, o ya melting del flanco, a veces cuando están periféricos eso levanta, y en los bordes puede haber melting, eso requiere tratamiento. Algunos factores de riesgo, bueno, la edad avanzada es un factor de riesgo también. Eh, bueno, diabetes, algunos piensan que flash con microquerátomo, o estas son las ópticas más grandes, estos flaps más grandes en los LASIK hipermetrópicos. Obviamente si hubo complicaciones durante la creación del flap, como son un flap delgado, un button hole, etcétera. Y si hay traumas, etcétera, por supuesto que también, porque ahí se queda toda alterada la anatomía. Eh, si hay mal cerebral, si hay otras cosas infecciosas, obviamente si hay alguna alteración del epitelio en sí mismo, todos esos son factores de riesgo. El diagnóstico es clínico, así que por eso es fundamental ver estas imágenes, estas fotos, sobre todo a los residentes, porque ese diagnóstico no se les puede pasar. Puede presentarse como un pequeño defecto epitelial, una pequeña tinción en el borde, como ven en la imagen que aparece ahí, y eso tiene que alertar inmediatamente que algo puede estar pasando. En la topografía aparece esta irregularidad. Ahora tenemos el mapa epitelial, que es bastante útil, así que es una herramienta, no lo agregué a la presentación, pero es algo que uno también debería pedir en estos casos. Eh, y entonces aparece esta clasificación, que en realidad es una clasificación que pretende ordenar un poco en la gravedad. O sea, digamos, en la etapa 1 habrían islotes epiteliales localizados a menos de 2 milímetros del borde del flap, muy lejos del área pupilar, y ahí, como conversamos, el manejo de observar y ver cómo se puede resolver en el tiempo, si es que no hay una progresión. Luego está, digamos, este otro tipo, que es un crecimiento conectado con el exterior, o sea, digamos, muy al borde. Eso hay que tener mucho cuidado porque ocasiona digamos, mala posición del flap, puede haber un crecimiento y melting, necrosis del flap. Y entonces en esos casos, obviamente, es mucho más mandatorio realizar algún tipo de manejo. Eh, y a veces hay un crecimiento más bien transparente, a veces no aparece tan estos clústeres o estos islotes tan confluentes, sino que pueden ser un poco más difusos. Y obviamente ahí la indicación es también remover, levantar el flap. Esto es un poco lo que conversamos: grado 1 a menos de 2 milímetros del borde del flap. En el 2 está ya un poco más, digamos, más de 2 milímetros, o sea, está un poco más cerca, es progresivo. Y ya grado 3, esto grueso, necrótico, blanquecino, como vimos en la última foto del paciente,
que está mucho más cerca, o ya en el área central de la pupila. Y respecto al manejo, grado 1, menor de 2 milímetros, observar. Si es más que eso, levantar el flap, limpiar con algunos manejos específicos que vamos a mencionar. El grado 3 es algo mucho más urgente que hay que ir a levantar y remover. Y aquí están las alternativas. Cuando se habla de debridar, tienen que ser ambas superficies, o sea, el flap, la cara interna obviamente, y el lecho estromal. Y ahí uno puede aplicar varias cosas. Para debridar, alcohol es una alternativa, mitomicina C también, se pueden mezclar o uno puede utilizar ambas. Algunos piensan en hacer PTK de alguna manera para remover todo este epitelio, y eso tendría que ser en ambas interfaces, suturas, y el adhesivo tisular, que es lo que tenemos nosotros disponible, es el Fibrin Glue, que es el Veriplast, Jack Laser es la otra alternativa terapéutica, y hay otros que han planteado, hay unos reportes de casos, porque esto no es tan frecuente, hacer una especie de dona, ¿cierto? Un reborde, un anillo con membrana amniótica, que busca lo mismo en el fondo, lo mismo que el Veriplast, que es crear una barrera para impedir, para cerrar la puerta de entrada al epitelio. Y acá están los agentes para eliminar ese epitelio, que es que es nuestro enemigo en este caso. Algunos piensan que el anestésico es suficiente para producir esta remoción. En realidad, el alcohol y mitomicina C para mí son como los dos grandes como destructores y que nos van a permitir remover y dejar toda esta interfase limpia. Y el adhesivo tisular, y con eso quería destacar, funciona bastante bien, la mitomicina también. Y para terminar y comentarles algunas cosas finales para que comentemos la discusión, porque yo sé que varios tienen experiencia en esto, han visto muchos casos. La invasión epitelial por LASIK es una complicación muy importante, son los casos severos, requieren manejo activo, se deben considerar los factores de riesgo, seguimiento, el diagnóstico es clínico, se complementa con imágenes, y el tratamiento, como les mostré en el video, aseo, mitomicina, Veriplast, lente de contacto, es un procedimiento muy exitoso. Pero de nuevo, lo mismo que conversamos siempre, en realidad el mejor tratamiento es la prevención. Y en eso ser súper enfático en que los tratamientos de LASIK tienen que ser tienen que ser con expertise de parte de quien lo hace, porque el epitelio, el flap, sea con la técnica de microqueratom o de femto, ninguna es infalible, siempre hay un aprendizaje, y el cual debe tomarse con el peso correcto, no es llegar a ser un flap, eso requiere un manejo, eso requiere un conocimiento de lo que se está haciendo, y por lo tanto, ese conocimiento previo al realizar un flap es la mejor prevención para que estas complicaciones no ocurran, digamos. Así que no voy a agregar nada más y solamente abrir la discusión para que comentemos los casos que ustedes nos quieran contar. ¿Ves? ¿Sí? ¿Andrés? ¿Sí? Bueno, el caso es extremadamente interesante, así que te felicito además por la sistematización del cuento este, que es bastante complejo. Y la verdad que este caso parece una pesadilla, pero yo tuve la mala idea de presentar este tema en un congreso, y como dije en alguna oportunidad, me llegaron cualquier cantidad de casos después de esto, así que logramos hacer una larga experiencia en este tipo de invasiones epiteliales. Y la verdad que este caso se escapa un poco de lo que uno ve habitualmente, es un caso muy raro. De partida, la indicación, hoy día en este caso quizás sería discutible, porque tenía menos 5 y tanto, con menos casi 3 de astigmatismo, entonces es un caso en que quizás se podría considerar una alternativa en vez del LASIK. Pero lo importante de esto es que nosotros hicimos muchos levantamientos, pero lo más relevante de todo es que la gran frecuencia de presencia de invasión epitelial viene con los retratamientos. Entonces, de hecho, si por ejemplo la miopía tiene, o sea, una invasión epitelial en promedio de 2 a 3%, si uno hace un retratamiento de la miopía, el porcentaje sube a 12 a 15%. Si se trata al revés de una condición hipermetrópica, la veíamos antes, hoy día se ve mucho menos, pero levantar un flap de hipermetropía para hacer un retratamiento de hipermetropía llegaba hasta 42% de riesgo de hacer una invasión epitelial. O sea, no era una cosa infrecuente, digamos.
y lo veíamos con muchas oportunidades. Ahora, yo tuve una larga experiencia en Jack Láser. Y el Jack Láser, en este caso particular, es complejo porque estaba muy afuera, pero el Jack Láser tiene que ser repetido muchas veces. Hay pacientes que requieren de 4, 5, 6, 10 sesiones. 10 sesiones. Es impresionante ver cómo las células van estallando. Y uno lo revisa a las 2 semanas y siguen presentes las células. Vuelve a hacer una aplicación de Jack Láser, vuelve a estallar las células y nuevamente el control. Y muchas veces hay que tener bastante cuidado de que no se perfore el flap, porque el riesgo del Jack Láser es justamente que el flap sufra una pequeña perforación y compliquemos más aún las cosas. Pero la efectividad del Jack es realmente impresionante. O sea, uno puede lograr un muy buen resultado en la mayoría de estos tratamientos. Así que yo creo que es una cosa importante. Ahora, con respecto a lo que decía del expertise, el levantar los flaps es muy importante, porque si hay mucha maniobra para levantar un flap, eso es bien complejo. Entonces, lo que nosotros hacemos es marcar el flap muy suavemente. Se ve al microscopio, siempre se ve una línea, y si uno se ve, uno con pequeñas maniobras puede advertir dónde está la línea. Se marca allí, y con una pequeña pinza de colibrí, uno toma el flap y lo levanta. Y prácticamente puede levantar flaps muy antiguos, levantados de 22, de 23, 25 años también. Así que es una cosa que la córnea no se pega, aunque parezca increíble. Y tenemos muchos casos en ese contexto, o sea, no es difícil levantarlo. Pero fundamentalmente es insistir de que la presencia de esta condición se ve, están todas las condiciones que dijo Andrés, por supuesto, pero la gran frecuencia es con los retratamientos, cualquiera que sea la, digamos, técnica inicial, con femtosegundo o con microquerato. Sí, no, gracias, Doc. Y yo me acuerdo que habíamos conversado, que tenía muchísima experiencia en el Jack, y ahí también le quería preguntar cuáles son las potencias que usted partía utilizando. Yo sé que depende un poco de lo que uno vea, pero más o menos entre qué rango o se manejaban las potencias del Jack para precisamente lograr que no fuera tan poco para que fuera efectivo, pero tampoco demasiado para que produciera estas complicaciones que usted nos comentaba. Y lo segundo que quería dejar planteado es el tema de que, bueno, yo le tengo harto miedo a esta complicación a raíz de este caso y otros, y entonces en general, para los retratamientos, digamos, cuando hay un láser que por alguna razón no quedó tan hemétrope como uno le gustaría o el paciente le incomoda, ¿qué hacen ustedes? Si van y levantan el flap, ¿se sienten cómodos haciendo eso? ¿Después de cuánto tiempo? ¿O prefieren hacer tratamientos de superficie? Yo en lo personal, los primeros meses, después de tratamiento, después de 3 meses, uno tiene una refracción más o menos estable, 6 meses mucho más, pero nunca antes de 3 meses, y si tengo que hacer un tratamiento corto del postoperatorio, levanto y trato sin problema. Pero si algo extenso, un paciente probablemente no mío, sino que viene por alguna razón de alguna ametropía post-LASIK de varios años, en general yo prefiero hacer tratamiento de superficie y no entrar al flap. Esas dos preguntas les quería comentar, las potencias del Jack y qué hacen para un retratamiento de algún paciente que lleva, no sé, 3 años, 5 años por LASIK. Con respecto a la primera pregunta, la potencia puede ser 0,3 a 2, que es lo habitual. Y lo que sí es importante destacar que cuando uno ya logra esa experiencia en esto, tiene que usar la potencia que permite una burbuja, inmediatamente una burbuja. Y después de la burbuja, el tratamiento es muy fácil, porque ahí uno sigue simplemente la línea de la delimitación de la burbuja y va completando el tratamiento hasta donde sea. Nosotros hemos tratado gente que ha tenido varios crecimientos epiteliales en distintas partes, y uno va siguiendo la línea de la burbuja hasta que completa, digamos, una zona más o menos importante, y después, si no quedó bien, como digo, se repite el tratamiento. Eso es una cosa. Ahora, con respecto a los levantamientos del flap, a mí no me gusta mucho el levantamiento porque la misma terapia teórica es la que contribuye a que vuelvan a aparecer nuevos crecimientos epiteliales. Entonces, en la medida que se puede hacer solamente Jack y no se levante el flap, el pronóstico mejora sustancialmente. Y hemos mostrado casos que había sido un caso que se presentó que había sido discutido y que algunos plantearon levantamiento de flap, y yo insistí mucho en el Jack, y le mostré, me acuerdo que a Gonzalo le mostré el resultado del paciente después de un tiempo,
y quedó impactado porque efectivamente no había células epiteliales. Con el JAK, solamente con el JAK. Sí. Sí, ese punto es clave. En el fondo, gracias en el fondo que se logre esa burbuja de cavitación que va a producir esa dispersión de esos islotes y ahí ir titulando, digamos, la potencia. No sé si más comentarios, Gonzalo. Una pregunta más que nada. ¿Cómo te quedó? Porque efectivamente recibió de igual forma después de este tratamiento. Es Eh, decir, sí, recibió un poquitito. Bueno, eso fue hace muchos años, por lo tanto, normalmente, aunque a veces pueden quedar estables estos islotes, pero suelen ir aumentando. ¿Cómo te fue finalmente? Porque hasta el último esto control. fue, como dijo, una pesadilla esto. Sí, no, una pesadilla. O sea, esto no es un caso no habitual, o sea, para los residentes esto no es lo habitual. Eh, por eso lo quería discutir. Y hasta el último control, que ha sido 3 años, está estable, igual. Después yo no la vi más, así que Sí. supongo que estará en Punta Arenas en control. A mí, fíjate que no era mi primera opción el tema del jack en aquellos periféricos, pero la fuerza de ir viendo justamente y haciendo este tipo de experiencia, digamos, entre todo y con lo que me mostró Claudio alguna vez, la verdad es que me amigué con esa técnica para resolver estos islotes periféricos, en vez de levantar o hacer algo. Pero la pregunta era, eh, frente a un caso así de agresivo, no te hubiese gustado, porque yo ya con la segunda levantada, segunda limpieza, yo me habría propuesto algo, si es agresivo la enfermedad o la residuo, digamos, yo también habría hecho, también me habría planteado algo más agresivo aún, como haber hecho una ablación con láser. Es decir, haber hecho justamente una PTK o una PRK, mejor dicho, levantando y haber aún con lo que significa probablemente sacar algunas micras de tejido, miopizar un poco, cambiar la refracción, pero yo creo que habría hecho algo por ahí. No te acercaste, no te aproximaste, no, algo así. Sí, o sea, en el fondo, yo vi al paciente, digamos, como en la última etapa de su tratamiento y había sido tratado, lo que les mostré había sido tratado antes. Eh, Yo lo conocí como a la mitad del tratamiento más o menos. Y claro, hay cosas que uno podría haber hecho diferentes, obviamente, como eso es lo que tú planteas. O sea, yo habré hecho un PTK, probablemente haber usado, si no había Veriplas, eh, suturas también, como se hizo más adelante, pero probablemente quizá el concepto era si ya está siendo muy agresivo en la segunda o tercera, haber sido aún más agresivo nosotros en el tratamiento. Porque Ahora, con una ablación láser más o menos te queda un poco mayor seguridad a hacer una remoción mecánica. claro, ahora yo creo que hay ciertos bemoles, que en el fondo, claro, hacer un PTK dice, lo que dice la literatura es remover más o menos 10 micras, pero si uno remueve 10 micras y 10 micras, puede alterar bastante la refracción, lo mismo que la sutura, o sea, muy difícil que esto no quede con astigmatismo, son pacientes refractivos, o sea, en el fondo, yo creo que eso es lo que pensó el colega que trató en ese momento para ser un poco más cauto en ese sentido. Ahora, claro, en retrospectiva, uno tiene estas aprensiones, pero claro, de eso se trata la reunión, de ir viendo como el criterio de cada uno. Acá en estos casos yo revisaba la literatura, la última, y hay gente que publica sus técnicas y dice, no, me da lo mismo levantar un flat después de 20 años. Hay que leerlo, hay que verlo con cuidado. Eso. Andrés, una pregunta. Cuando ustedes siempre hacen esta limpieza de los flaps y el lecho, ¿nunca utilizan algo más rugoso que simplemente una espátula? Hay Eh, tantos instrumentos hoy en día con que tienen superficie de diamante, los pulidores, hay un montón de instrumentos, digamos, que podrían ser un poquito más abrasivos para sacar estas células que son tan pegadas. Y lo segundo es, no existe una forma de teñirlas y ver realmente, porque es una maniobra ciega, ver realmente si es que quedan células o si no quedan. ah, tinción no he visto tinciones, que al menos de lo que último que revisé. Y respecto a algo más rugoso, en general se ocupa la esponja. La esponja seca es suficiente porque en general el tejido está adherido, pero de forma laxa. O sea, invade, pero no es difícil de remover. Pues como lo mismo ahí con espátula, roma y esponja sale, no cuesta.
pero sí en el fondo lo que uno trata de buscar es que sea esto bien hacia la periferia, y en el fondo tratar de sellar los bordes, pero va más que todo en qué tan prolijo es el cirujano para hacer esta remoción y llegar bien a los bordes y manipular el flap lo menos posible y no tocar el epitelio mientras se toca el estroma. Va más por el lado de la técnica que por la dificultad de ir a removerlo. Pero interesante la definición, no lo he buscado. No conozco. Eso. No sé si hay más comentarios. Después de este... ¿Tú habrías hecho algo diferente ahora mirando para atrás, o no? ¿Habrías elegido alguna otra técnica más agresiva? ¿O te habrías Creo quedado con lo que mismo, aunque... sí, yo creo que probablemente hubiese levantado la primera vez, o sea, después de ver esto, yo creo que me pasaron dos cosas, o sea, para tratarlo sería mucho más agresivo, y también me pasa que lo que les comentaba, cuando uno quiere hacer estos enhancements del LASIK, es decir, tratar las ametropías, yo soy mucho más cauteloso en levantar algún flap, solo levanto, digamos, los que son míos, o sea, los que yo sé el tiempo, cómo se hizo y el tiempo de tratamiento que tienen. No me gusta levantar otros flap que no hice yo, de años de evolución, y en esos casos, si es que cumple con las condiciones, hago un tratamiento de superficie. O sea, eso cambió un poco mi approach. Y lo segundo, o sea, soy mucho más cuidadoso para retratar y mucho más agresivo para tratar este caso. Me refiero a retratar cuando hay ametropía. Y sí, o sea, probablemente cuando partió no, porque tenía islote y qué sé yo, Sí, pero cuando claro. ya tenía en grado 2, o sea, ya estaba próximo a la zona pupilar, probablemente yo he ido con todo, o sea, alcohol, mitomicina, Veriplast, o sea, haber hecho todo, sí, desde las, digamos, si lo levanté, ya no resultó el jack, probablemente el levantar que sea una vez, porque a medida que uno levanta más veces, pasa esto, que la recurrencia es mayor, mayor, mayor. Entonces, la idea es que sea una vez y funcione de inmediato. Entonces, ahí hubiese sido más, he ido con todo, digamos. Sí, yo en general también hago retratamiento de superficie, trato de no levantar, porque finalmente, como dijo, o sea, la estadística es brutal. Efectivamente, lo que dice Claudio respecto de el retratamiento hipermetrópico, que pueden llegar casi a un 40 y tanto por ciento, o sea, estirar la moneda al aire. Es decir, trato a un perico y a caro sello si viene o no viene. No, es ridículo. O sea, no resiste análisis frente a esa estadística, el levantar un flap. O sea, es Sí. criminal, es criminal, no sé, es negligente desde el punto de vista médico-legal para mí. Es decir, no se puede. Por lo tanto, yo definitivamente no levanto flap. Trato en esos casos de hacer superficie. Mm. Sí, sí, claro, o sea, en esos casos mucho menos mórbido para el paciente. O sea, a- ahora, todo lo que está escrito va a depender mucho, mucho de la técnica. Lo que conversamos con Jorge recién, depende mucho de la técnica. Incluso en un flap primario, o sea, si es que hay mucha manipulación, también es un factor de riesgo súper importante, porque uno mismo, digamos, inocular en esa zona epitelio, en zonas donde no debería estar. Eh, Así que yo creo que la técnica es bien importante, tanto en el flap primario, obviamente, para prevenir, como después en el tratamiento propiamente tal. Y eso, no sé si hay algún otro comentario. ¿No? Bien, listo. Una vez se usó gotas diluidas de mitomicina C, pero pues acabó ese procedimiento, hace como unos 10 años, no sé si todavía se continúa para seguir haciendo el tratamiento de evitar que la epitelialización siga progresando, obviamente con seguimiento. ¿Colirios de mitomicina? Sí, colirio de mitomicina, lo diluían y se lo empezaron a aplicar. Entonces no avanzaba el flap, obviamente lo seguían, pero fue hace 10 años, no sé si todavía lo están haciendo. Obviamente yo me pasé al PRK y se me acabaron todos los problemas. Claro, claro. La técnica segura. Mira, no lo vi descrito, no lo he visto que lo usen, no lo he visto descrito tampoco. El único reparo teórico que tengo respecto a eso, yo sé que se puede hacer mitomicina, o sea, por ejemplo, para Telition y etcétera, hay personas que dejan colirios de mito, pero en la interfaz del flap, la penetración va a ser difícil del colirio. Entonces,
De hecho, en la reunión del viernes de la sociedad de córnea y todo eso, se presentó un caso de un profesor que vino a presentar, un caso en Canadá que tenía una queratina infecciosa en el flap, la interfaz del flap, y lo hacían de todo, le daban antibióticos, de todo, antifúngicos, no sabían lo que era, todo negativo, y claro, el tema es que, claro, finalmente lo que se hizo fue amputar el flap, porque no nada de eso penetraba, o sea, en el fondo todo eso, difícil que llegue a esa zona. Así que ahí me quedaría la duda con eso de la mitomicina. Gracias, gracias, Andrés. De nada.